segunda experiencia que imos vivir con Cristina Ramallo e con Zoe Dornel. Un galo para Asclepio, a nova sección que estreábamos a semana pasada, en concreto o venres, para coñecernos mellor. Non sei se é a definición precisa. As dúas, a Cristina e a Zoe, que tal? Bos días. Hola, buenos días. Con moitas ganas de coñecernos máis? Sí, muchas. Venimos con muchas ganas, con mucha energía y bueno, eso para poder conversar un poquito hoy que es viernes y también nos invita a desconectar un poquito del trabajo y demás, así que bueno, a ver, es una invitación a eso, a reflexionar un poquito, a conversar. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, hoy trajimos un sentido. La semana pasada hablábamos un poquito de la mirada. Y hoy vamos a hablar del oído y precisamente del escuchar, ¿no? Y yo voy a dejar unas preguntas y luego voy a dar paso a Zoe. Y las preguntas van cuándo nos sentimos escuchados, qué escuchamos, qué decimos, cuánto nos importa, decir qué requisitos tiene que tener esta persona que nos escucha, si existe alguno, y privilegiar un poquito eso, ¿no? A ver qué pasa con el oído. Para iniciar voy a iniciar con una frase de Claudio Naranjo, que es del libro La música interior, y que dice esto, ¿no? Dice: existen oídos que pueden escuchar susurros a través de las paredes, oír crujidos entre la maraña de un bosque, distinguir una humilde nota falsa en el fortísimo de una orquesta, descifrar mensajes en las melodías y sentir deseos irrefrenables de acompañar los ritmos a las palabras. Oídos, en fin, que siempre encuentran el hilo de Ariadna en los laberintos musicales. Y ahí, a partir de ahí, todas las preguntas que nos vayan surgiendo, voy a dar paso a Zoe. Hola, buenos días. Y bueno, a partir de ahí va a ser un mundo de preguntas y algunas respuestas, que siempre son las menos, y ver qué nos trajo y poder conversar a partir de ahí. Así es. Bueno, yo como comienzo, ¿no?, a este tema, yo había traído un libro que a mi parecer es espectacular, que es La cosmética del enemigo, de Amélie Nothomb. La verdad me parece que es un librazo, sobre todo porque Nothomb nos intenta mostrar su extraordinaria capacidad para poner al descubierto la parte más oscura e inquietante de nuestro mundo cotidiano, incluso la zona en la que nos sentimos como más a salvo, ¿no?, ¿no?, en este caso sería nuestro interior. ¿De qué trata este libro? Bueno, es un poco a referencia al tema, ¿no?, el oído. Es un señor que su vuelo se le retrasa y empieza a leer un libro muy tranquilo, ¿no?, y le aborda otro señor. Entonces vemos como todo, al principio empiezan a charlar tranquilos, ¿no? Pero luego vemos como todo eso se va transformando en algo como un poco feo, ¿no? Una situación muy horrible. Y todo esto viene al tema de la escucha. Porque, y voy a citar algo sobre todo en este libro que es sobre el oído, ¿no?, que dice: ¿por qué cree que la he tomado con sus oídos? Y le responde el otro, ¿no? No solo porque es legal, sino que es el sentido que menos defensa tiene. Es la entrada más desprotegida. Entonces, como preguntas que podemos dejar, ¿no?, es ¿qué hacemos cuando no queremos escuchar? Y además, ¿qué hacemos para limitar al otro, ¿no? ¿Cómo paramos a esta persona que no queremos escuchar, que nos aborda e incluso nos invade, porque es un poco de invasión, ¿no? El libro es interesante en el sentido de que se ve la desesperación del protagonista cuando irrumpe en el aeropuerto este hombre que lo aborda y le habla y no hay un límite para ahí, porque es cierto que nosotros, por ejemplo, si no queremos ver, con bajar los párpados es suficiente, ¿no? Que no queremos comer, con cerrar la boca es suficiente, o nos tapamos la nariz, ¿no? Y claro, pero a veces uno se tapa los oídos, pero es cierto que finalmente, aunque el protagonista intenta hacerlo, no logra, ¿no? Y a mí también, bueno, me surgen ahí preguntas como madre que he tenido con Zoe, con vos, ¿no? Claro. Que tienen que ver, ¿qué te cuento?
estará capacitado para recibir esto que le voy a decir, ¿no? Es decir, la debilidad auditiva, ¿no? Del niño. Un niño, por ejemplo. Claro, está preparado para recibir todos los mensajes. Un niño, claro. A mí como docente también me pasa, ¿no? ¿No será que esto que se lo estoy explicando de este modo es demasiado complicado e inabordable para él, ¿no? Entonces, el sentido del oído es un sentido que es como si fuera una ventana o una puerta privilegiada hacia nuestro interior. Eso es. Y quizá, por eso ahí está lo mágico de este libro, ¿no? Que me pareció también muy bonito, en el sentido de que lo muestra en toda su desesperación al protagonista. Es decir, ¿cómo hago para no escuchar lo que me dice este hombre? Y este hombre viene a decirme cosas horrorosas, o sea, no señor, y ¿qué va a hacer usted, no? Porque yo no lo invado, si yo a usted lo toco, dice en alguna parte, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, ¿Cómo sería? Si yo lo toco lo puedo denunciar, pero claro, me tapo los oídos y aún así lo sigo escuchando, es que no hay una manera, no hay barreras para poder evitar, ¿no? Escuchar al otro. Exactamente, entonces esta no existencia de barreras hace que nos planteáramos estas preguntas, sobre todo esto en los niños pequeños, a los amigos, qué le decimos, qué no le decimos, y luego también que siempre van a aparecer aquí el tema de cómo nos comunicamos en la actualidad, ¿no? ¿Quién no ha tenido un malentendido en un grupo de Facebook? Claro. Que levante alto la mano, ¿no? Es decir, yo me he ido de mucho grupo de Facebook, yo soy como la de la gran huida, ¿no? Porque digo, es que no se está entendiendo el mensaje. Tenemos modos de comunicarnos donde está la mirada en el medio y demás, pero hacemos como del mundo de las redes un ambiente de discusión, ¿no? El otro día se discutía también, eran alguien que entendía de música y se había puesto a discutir sobre unas notas y a ver, hombre, que era solamente hacer un comentario, ¿no? Entonces se toma como un volumen la discusión por el malentendido, claro, ¿no? Por escuchar lo que uno no quiere y demás. ¿Sí? Y yo como oyente que estoy aquí de vez en cuando entro porque sí, escucho, ahora que falamos de son, falabades de invadir, e que vos parece se tamén é un pouco invasión eses ruidos que xenera o día a día, decir, a sociedade, músicas altas, todos vamos no coche coa música a tope, os ruidos dos coches, a moda que hai de xente que lle gusta o motor de levar o coche a tope, decir, o sonido do progreso, que tamén é unha invasión, non? Non sei que vos parece. Sí, es contaminante. E como podemos evitarlo? Porque non podemos. No, y además nos atrofia la posibilidad de escuchar lo más sutil, ¿no? Desaparece la sutileza y aparece esta cosa. Bueno, nosotros que somos vecinos de aquí, yo vivo casi enfrente de la ría y estamos con estas máquinas que están depurando, esperemos que terminen pronto, pero es cierto que nos invaden. En abril. Que nos invaden también, y es el progreso, es decir, es bonito porque nos va a dejar la ría limpia. Quien dice o progreso dice a festa, dice, cando hai festas en España temos moito costume dos fogos artificiais das bombas pola mañá cedo, ás 8:30, ás 9 da mañá. Como evitas esa invasión dos demais do seu mundo? Decir, é que un día ao ano a ti que máis te dá, pero a mellor hai persoas que non queren esa festa, ¿no? Entón, como evitas esa invasión dos outros, do outro? Non podes, porque entra por o oído. No, eso es, y llega directamente a nuestro interior, ¿no? Así como, bueno, ahora también me venía, ahora que decías tú esto, ¿no? De las fiestas, yo me acuerdo a Zoe muy pequeñita, tendría 2 añitos, y ella escuchaba las bombas, ¿no? Eran a veces tarde las bombas, ¿no? Entonces ella todavía no sabía decir la palabra verbena, pero decía, mamá, ándame mena, y ya se quería ir, ¿sabes? A la fiesta, quiero decir, es esta cosa de que siempre hacemos link con algún sonido, es decir, nos trae recuerdos también, ¿no? Que cómo no recordar esa primera palabra de nuestra hija o nuestro hijo cuando dijo con su vocecita mamá o papá, ¿no? Es como eso que nos viene, ¿no? Y nos bueno, ahora se me ponen los pelos de punta, pero quiero decir, es esa sensación de que asociamos continuamente al sonido. Cada uno de los sentidos tienen como lo que es muy propio, ¿no? Hoy nos toca ¿no? Claro, sí. Sí, ¿querías decir algo más? No, eso, que claro, ¿cómo lo evitamos? Es muy difícil, porque es algo, es sensible, ¿no? Es debilidad, tanto para lo bueno, ¿no? Como decías tú, de recordar cuando un bebé dice mamá o papá, incluso para lo malo, como decía Fernando, de los ruidos, de lo que te aborda y no que te molesta y lo tienes que aguantar, porque al fin y al cabo es aguantar. Es la imposibilidad de limitarlo en un punto, ¿no?
Y luego teníamos como otra vertiente que estábamos pensando juntas cuando conversábamos también de este sentido en concreto, lo desesperante que tiene que haber sido para Beethoven saber que se iba a quedar sordo, ¿no? Concretamente, y basándonos un poquito también en la biografía del libro que cité antes, que luego en bibliografía lo vamos a citar, que tiene que ver con esta cosa de él sabía que iba a quedarse sordo y él seguía componiendo, ¿no? Entonces que lo máximo que tenía como desahogo en su vida era hacer música y el oído se lo estaba impidiendo. O como puede ser, se me ocurre ahora también, en el otro sentido a Borges cuando se quedó ciego, ¿no? Es decir, esta gente que nos ha dejado esto tan maravilloso, ¿no? Como Beethoven, la música, y su propia imposibilidad, casi una paradoja de no poder escucharla. No era para él. Tenía algo como un sentido universalista, ¿no? Es decir, y esto también yo creo que tiene que ver con ser cuidadosos a la hora de expresarnos con el otro, ¿no? Como yo a veces hago algunos talleres en las escuelas que tienen que ver con cómo establecemos relaciones saludables, ¿no? Entonces yo creo que el modo en que nos hablamos, esto es el modo en el que el otro nos escucha, porque el modo en el que hablamos es el modo en el que el otro nos escucha. Es verdad, claro. Estoy diciendo obviedades, ¿no? Pero no, a veces son lindas de abrir conciencia sobre... Pero habría que cuidar ese modo. Eso es. Que lo que le transmitimos, todas as cargas e os matices son os que lle chegan a outro. Eso es. Entonces empezar esta cosa de el buenos días, el muchas gracias, el por favor, el te quiero, el ¿no? Entonces ahí tienen como un sonido, una sonoridad que ahí por ahí en la cita decía, ¿no? Poder casi una musicalidad que si uno las dota de cierta ternura y demás, son eso, no perder de vista que tenemos a partir del oído una puerta hacia el interior del otro, eso de todos los sentidos, pero en especial ¿no? Y qué bien nos ha tratado Beethoven, ¿no? A pesar de él no escuchar lo que nos lo que nos dejó, ¿no? Claro, no tenía ese egoísmo, ¿no? Después se me planteaba la pregunta ¿qué es una buena escucha, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿pero qué requiere? Entonces, tiempo, ¿no? El que escucha, la semana pasada hablábamos con el tema de la mirada, lo del intercambio de información. Bueno, yo te doy mi información y tú, claro, pero si yo lo que hago es entregar un don al otro, ¿no? Entrego el don de la paciencia respecto de lo que me vengas a decir, ¿no? Entonces, la carencia de juicio, la paciencia, el saber esperar lo que el otro va a decir, ¿no? El estar como disponible, ¿no? ¿Qué más se te ocurre eso en términos de cómo te gustaría ser escuchada, ¿no? Sí, a mí lo que dices con ternura, sobre todo, ¿no? Y con cariño, como que sí le interesara, ¿no? En principio, porque es verdad que a veces con la velocidad del día pareces que tienes que ir como pidiéndole y atrás de una persona, ¿no? Que escúchame, por favor, mendigando, ¿no? Que te escuchen, pero eso es lo que, claro, ser bien escuchado, de que joder, lo que te estoy diciendo es como lo necesito que me escuches, ¿no? Eso es eso. Y eso, yo había puesto paciencia, tiempo, que da una sensación de que el otro está a merced de ese ratito, claro, ¿no? De atención. Atención es otra palabra que me... O sea, todo lo distinto al intercambio de información. Y luego, yo voy girando, ¿no? Para tratar de ver esto que decía el diamante en todas sus caras. Muchas veces te encuentras con gente que solo quiere que tú te quedes callada y hagas como algún gesto de claro. Y luego, ¿no? Y hablan y dicen como su monólogo, dice, no hay un ¿tú qué tal? Y dice, bueno, nos vemos pronto, adiós, ¿no? Entonces esto... Claro, que es más como una descarga, ¿no? Que lo que es una conversación o una escucha activa, ¿no? Por eso me pareció, cuando leí el libro de Amélie, que trajiste, me pareció extraordinario, porque esto lo vivimos, no al extremo que lo vive el personaje, pero sí lo vivimos casi continuamente, es decir, como que somos una especie de drenaje para el otro, y nos deja decir, ay, ¿por qué estoy tan mala? Es porque, claro, estuve ese ahí... pano de lágrimas, que claro, es unha expresión moi acaída, non? Ese pano de lágrimas que servimos un pouco no día a día a todo o mundo, non? Exacto. Sobre todo os que ao mellor teñen máis capacidade de escoitar que de falar. Por exemplo, falo
profesionalmente, pero a mí me gusta máis escoitar, son máis calado, e iso é un problema para as persoas que mellor non son capaces de parar os outros, ¿no? Esa invasión. Eso es, o por lo menos darse un espacio pequeño para jugarse lo propio, ¿no? Ahora les vamos a dar un regalito auditivo, pero lo que quería decir es tomar las palabras de Byung-Chul Han, que es el autor que hablábamos en el programa pasado, y dice que el escuchar es un arte respiratorio, una acogida. Es cierto que cuando el otro está en ese monólogo enloquecido, por decirlo de algún modo, ¿no? De pensarse solo a sí mismo, porque tiene un componente de narcisismo bastante grande, ¿no? De no poder registrar al otro, en términos de que el otro es un ser humano y que necesitará también eso, ¿no? Es un pensar un segundito en qué le pasa al otro. Dice que es un arte respiratorio y una acogida, ¿no? Dice hospitalaria del otro, es un inspirar que sin embargo no se anexiona al otro, sino que lo alberga y lo protege, ¿no? Entonces, pensar a ese que me está escuchando, que no es de mucho hablar, como dice Francisco, como alguien que me está protegiendo y me está cuidando, ¿no? En la medida que podamos pensar como más las cosas en este sentido, ¿no? De proteger al otro escuchándolo e incluso esto de la mirada como constitutiva, ¿no? Por eso terminábamos el otro día el programa de las Tanjungueiras con con la canción que habla de la madre, ¿no? Que quizá es la primera mirada que tenemos. Entonces, también para ir hilando un programa con otro, que todo tiene su sentido aquí también, ¿no? Ahora les propongo escuchar esto que tenemos ahí un ratito, un regalito para el sentido del oído. Esta posibilidad de trajimos esto un poco porque a veces eso que escuchamos tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza como ese otro al que escuchamos. Entonces, quizá como un modo de empezar a ejercitar esa cosa de escuchar, ¿no? Mirar a la naturaleza, no solo también y principalmente cuidándola, ¿no? Y lo que acababa de decir es esto, ¿no? De cuidarnos a través de la escucha, ¿no? A mí siempre que hablo de esto de cuidado me viene esto, ¿no? Los padres con los hijos, sobre la posibilidad de cuidar los mensajes que dejamos, sobre todo a la hora del consumo de pantalla, ¿no? Esta cosa de que están recibiendo a través de la pantalla, ¿no? Que por ahí también nos pasa que nos irrumpe la pantalla en términos de, bueno, por ahí estoy un día que estoy decaído y recibo imágenes de que por ahí no estoy como preparado, o imagen o sonidos, ¿no? Sí. O sonidos, ¿no? De bombardeos o como decía, no solo eso, sino incluso la agresividad es agresivo el modo en que conducimos, ¿no? En la calle, vamos en el coche y a veces me pasa de escuchar el claxon y digo, ¿y qué hice? Claro, es que a lo mejor tarde un poco, ¿no? Claro. El otro día le decía, es que a veces me tocan el claxon y no estoy muy consciente de a qué se debe, ¿no? Es que la gente está con un ritmo que es ensordecedor a veces, y nunca mejor dicho, claro. Esto del ritmo ensordecedor, ¿no? Y bueno, en términos también de la música que se escucha, no sé si te pasa, Zoe, esta cosa de ver cómo tendemos a que importe poco la letra, importa muy poco la música, ¿no? Mientras tenga los 4 tiempos y esas cosas. Claro, no, bueno, con el oído ahí te vas centrando en otra cosa. Evidentemente las letras de hoy en día no te puedes centrar en ellas porque no hay por dónde cogerlas, ¿no? Te centras en otras cosas, en el ritmo, en los tiempos,
Claro, en el caso, bueno, de Beethoven eso ya era una maravilla, ¿no? Te centras en todo, ahí ya no... Pero bueno, ahora también elegir lo que uno escucha, ¿no? Cómo lo escucha, dónde. Entonces, bueno, eso sí tiene con el tema de la música de hoy en día, por lo menos. Sí, o invitan al movimiento, tampoco es una cosa de juzgar, ¿no? Entonces, bueno, nada, vamos a también ir redondeando con esto de tratarnos bien con el oído, y la idea es, nos habíamos preguntado qué compuso Beethoven en su etapa de sordera, ¿no? Es decir, en esa etapa vamos a ponerle de silencio, para ser también nosotros paradojales como la propia vida de Beethoven, y la idea es dejarlos con esta, igual antes de dejarlos les queremos hacer 2 citas bibliográficas para recomendación bibliográfica, pero en principio dejarlos con este periodo de silencio donde Beethoven compone la 9ª sinfonía, la Misa Solemnis y los últimos 6 cuartetos de cuerdas y las últimas sonatas de piano. Específicamente hay un fragmentito que trajimos que nos gustaría que escuchen al final, y previo a eso voy a decir algún texto a recomendar con esto del oído. En realidad es un libro que habla de música completamente, es muy bonito para gente que sepa mucha música en especial, pero no solo eso, sino que también nos invita a leer esa parte que habla de la parte emocional de la música, ¿no? De cómo la música como herramienta de esta entrada al interior. Se llama Música Interior y es de Claudio Naranjo. Nuevamente utilizamos el libro de Bull-Chul Han, La expulsión de lo distinto, que era el de la semana pasada. Como libro también así de base habíamos, bueno, el que lo dije al principio, ¿no? Que es La cosmética del enemigo, de Amélie Nothomb, y así también con relación a la persona, ¿no? A la persona como egoísta, que el otro solo existe para complacer, es decir, por ejemplo, este solo me sirve para que me escuche, por ejemplo, ¿no? Tenemos al filósofo alemán, ¿no? Que es el teórico del egoísmo, Max Stirner, con el libro Lo único y su propiedad. Ahí está, eso es para hacer una especie de autocrítica sobre nuestro narcisismo a la hora de no escuchar. Eso es, ¿vale? sí. Bueno, entonces los dejamos con Beethoven. Pois se un artista como este non era capaz de escoitar, tiña que imaginar, porque non podía oír nese momento, e puido ser capaz de compoñer algo así. Tiña que ter unha capacidade e unha intuición tremenda, non? Enorme, y además esta idea de amor al universo, amor al otro, ¿no? Amor universal, que si quiere es lo más sublime a lo que podemos aspirar, ¿no? A dejarnos esto es como un acto de un amor claro, enorme, ¿no? Porque él podría haber dejado, ¿no? Dejó de escuchar, ella podría haberlo dejado ahí. Sí. Sin embargo, siguió hasta crear estas maravillas. Exactamente, ¿no? Así que nada, eso es la propuesta de este programa, es un poco eso, ¿no? Tratarnos más tiernamente cuando nos escuchamos también. Pues a ver se tomamos nota. Deberíamos. A semana que ven tomamos máis nota. Grazas. Vale, gracias, Francisco.